486 hizo su maestría en ciencias biomédicas con especialización en el área de micología médica, y la doctora Manzano aplicó aquello de que el micólogo que no sabe dermatología no puede ser un buen micólogo, y lo llevó a extremos. Abandonó la micología por unos años para hacerse especialista en dermatología, es egresada del Hospital General de México. Regresó a la micología y se ha especializado a lo largo de los años, aunque ha dirigido muchas tesis. Ella, yo creo que tiene dos áreas que la distinguen. Uno, el estudio de antifúngicos, ha establecido ya una línea de investigación en el laboratorio de micología, y otro es el estudio de las levaduras, las cuales ha estudiado en diferentes áreas, resistencia a las levaduras, ha estudiado levaduras en pacientes con diálisis, ha estudiado levaduras en pacientes con infección sistémica, y ahora nos hace el favor de presentarnos las levaduras causantes de onicomicosis. Gracias, gracias Patricia. Consideramos que tu presentación también corresponde a la de una experta ya en el área de levaduras en nuestro país. Muy amable. Gracias, doctor Méndez, por su presentación, y agradezco a los organizadores por haberme invitado para participar en este evento. En cuanto a lo que son las onicomicosis por levaduras, si hablamos en términos generales, podemos decir que podría ser una patología bastante común en el humano, pero cuando nosotros nos exponemos a hablar y decir cuál es la prevalencia en la población en general, eso es un dato bastante difícil como para que se establezca cuál es. Pero de acuerdo a las diferentes revisiones que se han hecho en la literatura, los investigadores consideran que es de aproximadamente del 5 al 9% de la población en general. Ahora, esta es una patología también que para algunos se ha considerado como una de difícil diagnóstico y tratamiento, como nos los hace ver TIF, porque existen onicopatías, las cuales se ha considerado que cuando están causando infección son aproximadamente del 18 al 50%. Y en la consulta dermatológica ya esta frecuencia se ha visto mundialmente, y se dan cuenta que es un rango bastante amplio que va del 1.5 a 18%, que puede ser causa de consulta en la consulta dermatológica. En cuanto a algunas publicaciones mexicanas hablando sobre las micosis superficiales, podemos darnos cuenta que también hay una variabilidad en cuanto a las onicomicosis, y que estadísticamente se menciona que van aproximadamente del 12 al 60% en las diferentes referencias que puse aquí. Nada más escogí algunas de ellas que consideré que eran las más representativas. Otra de las características que tienen las onicomicosis es su gran variabilidad de agentes etiológicos, pero son tres grupos los que están causando estas infecciones, como son los dermatofitos, que siguen siendo uno de los agentes más importantes en la mayoría de casuísticas, y siendo el principal Trichofiton rubrum. Tenemos en el caso de las de etiología levaduriforme, como son Candida parasilosis, por mencionar alguna, que en la actualidad en los diferentes estudios que he realizado se ha presentado en primer lugar. Y otro, causado por hongos filamentosos no dermatofitos, que en este caso nada más se ejemplificó con Scopulariosis perennifralis. Si hacemos una revisión, o después de haber hecho esta revisión de la literatura, nos damos cuenta que hay gran variabilidad de los grupos, y sí podemos observar que los dermatofitos en la gran mayoría siguen siendo los más importantes como agentes causales. Pero si nos acercamos
a estos últimos años, ¿qué es lo que ha estado pasando? Desde igualar la proporción de aislamientos entre lo que son dermatofitos y levaduras, y la otra es que se incremente o se vea esa diferencia de, como primer lugar causante de onicomicosis, las levaduras. Y ese es un cambio que estamos viendo en la actualidad, ya lo mencionaba en su plática anterior, en la cual las onicomicosis de la casuística del Hospital General de Gea González, en el cual las levaduras fueron causa importante de esta patología. Haciendo también una correlación en cuanto al tipo clínico y al hongo causal, esta es una reclasificación que hicieron los profesores Haidt y Barán, en el cual yo nada más incluí los tipos clínicos donde se incluían levaduras. Y en esto tenemos que Candida albicans fue la primera causante en aquellos tipos, en la onicomicosis subunguial distal lateral y en la distrófica total. Pero cuando pasamos a las otras variedades o otras formas de las que nos hablan, que están asociados con paronychia, aquí ya sea la onicomicosis subunguial distal lateral o la proximal asociada con paronychia, que eran principalmente cándidas, pero diferentes a Candida a la especie albicans. Asimismo, cuando nada más se presentaba solamente paronychia sin afección de la lámina unguial, era también Cándida de otro tipo de especies de Cándida. Si ahora nos vamos en cuanto a la afección por topografía, vemos que, y lo que se pensaba, las levaduras afectan principalmente a las uñas de las manos. Y en esto nos hablan de que de 10 casos, 7 son causados por levaduras. Si nos vamos a nivel de las uñas de los pies, también vemos que es aparentemente menor el número de casos, a diferencia de lo que nos presentaba el doctor Toros. Y siguiendo con estas preguntas en cuanto a si las levaduras son causa frecuente de las onicomicosis, puesto que si ustedes observan, las características morfológicas no son tan diferenciales a las que pueden ser producidas por hongos o por hongos filamentosos no dermatofitos, en el cual nos llama la atención que a veces son hallazgos que se nos presentan cuando estamos trabajando en el laboratorio. Por eso, en este caso, que fue este hallazgo de el aislamiento de Candida parapsilosis, de ahí que decíamos, realmente es una de las levaduras frecuente o es realmente ocasional. Nosotros hemos seguido con la búsqueda de saber qué es lo que está pasando, y en este caso nosotros nos limitamos a un grupo particular que era en pacientes diabéticos para ver si había esa diferenciación. Y en este caso nosotros, además de que se encontraron los dermatofitos que también estaban causando la infección en estos pacientes diabéticos, también la identificación de las diferentes levaduras, vimos que de las especies principales fue Candida albicans y Candida parapsilosis en estos aislamientos, seguido de Guillermondi y Glabrata. Pero también algo que nos ha llamado últimamente la atención es la identificación de otros géneros de levaduras, como son Cryptococcus, tanto Cryptococcus albidus, laurenti,
Laurenti unibutulatus, y además tricosporón, y que uno de los que más resistencia tiene a los antifúngicos es tricosporón acai. Y no olvidar también que otra de las levaduras aislada fue una fase teleomórfica de Cándida, que fue Pichia ocmeri. Y siguiendo con este estudio, pero este fue prolongado a 4 años, en el cual también hicimos la identificación de las diferentes especies de levaduras. Aquí, en este caso, nosotros observamos lo siguiente, que si en el otro estaban igual las especies de Cándida albicans y Cándida parapsilosis, en este caso hubo un incremento en los aislamientos de Cándida parapsilosis, seguida de Cándida albicans y guillermondi, sin olvidar que la otra que catalogué como otras, eran los otros géneros que igualmente hemos seguido aislando hasta en la actualidad. Y esto radica en la importancia de que a veces es difícil la curación de estos pacientes cuando no se identifican los diferentes agentes, y a veces son resistentes a los diferentes antifúngicos de uso común. Y si nosotros observamos esta otra publicación de Sense-Afen, en el cual también hizo una diferenciación de las diferentes levaduras, especies de levaduras aisladas, también llama la atención en la diferenciación en cuanto a la topografía, ya sea que fueran de uñas de las manos y uñas de los pies. Pero aquí, donde sí notaron altamente la diferenciación, es en el caso de las otras levaduras, como es tricosporón, en el cual tricosporón se aisló principalmente de onicomicosis de las uñas de los pies, y otras especies que también aquí anotaron en la parte inferior, en el cual llamó la atención que no solamente tricosporón acai, también otras especies de tricosporón como mucoides o beigeli, que también estaban fueron aislados, así como Pichia ocmeri también se encontró en este tipo de estudio. Otra diferenciación en cuanto a la topografía es en el caso de Cándida parapsilosis y la relación en cuanto al factor de oportunismo, que era indistinto si Cándida parapsilosis se aislaba de uñas de los pies, pero sin necesariamente tener un factor de oportunismo claro. En el caso de Cándida ciferri, aquí sí, aquí estaba más bien asociado cuando se aisló de uñas de los pies a pacientes diabéticos. Otro de los estudios realizados sobre estas levaduras y que llama mucho la atención es este que es reciente, en el cual, además de sí, en este caso predominó Cándida albicans, seguido de Cándida tropicalis, pero aquí nos hablan de otros nuevos géneros que están aislando. Aquí hablan de Malassezia globosa, Malassezia sloughi y Malassezia pachydermatis. Son las tres especies, aunque ya había un artículo previo de unos chilenos donde hablan de Malassezia púrpura, aunque por sus características fisiológicas no nos dicen más al respecto, entonces yo eso nada más lo digo tal cual lo expresó estos autores. Y no hay que olvidar
que hay otras de las levaduras que recientemente también se están incluyendo como causantes de onicomicosis de localización podal, en la cual es Rhodotórula mucilaginosa, la cual en la actualidad se considera como una levadura emergente y que es causante o una levadura oportunista primaria causante de esas onicomicosis. Y estos autores, ellos demuestran en base a los estudios ultramicroscópicos cómo es que observan la organización de los filamentos de queratina y además la formación de estos surcos. Y dentro de estos surcos se ve una propiedad que tienen las levaduras de adherirse a los queratinocitos. Y todavía, además, ellos nos demuestran que hay emisión de gemas, la cual es la que se va a dosar a los queratinocitos y además que tiene la propiedad de seguir una formación en espiral que entonces es característico de estas levaduras. Con esto demostraron ellos que esta rhodotórula está siendo un agente causal primario y hicieron también estudios de sensibilidad a fluconazol y utilizaron propóleo también para, no, en este caso no, de fluconazol nada más, y fue resistente a fluconazol. Entonces, con esto, si se dan cuenta, hay una gran diversidad de hongos causantes de onicomicosis. Hay que recordar que son infecciones crónicas, tienen un carácter recidivante y que han presentado grandes cambios a lo largo de la historia hasta el momento actual, y por eso es fundamental la identificación de las especies fúngicas para poder elegir el tratamiento oportuno y adecuado, ya que recuerden que no todo lo que se ve refleja lo real.